Largos días y placenteras noches, espero que estén bastante bien. Un nuevo domingo ha llegado, un nuevo domingo en donde hablaremos de los libros del maestro. Pero, en vista que el domingo pasado hablé justamente del Resplandor y de Doctor Sueño, ya terminando con la parte del Resplandor, pensé en por qué no hablar ahora sí de su obra magna, de su magnum opus, La Torre Oscura. Hablando de manera holística, porque evidentemente hablar de cada libro va a llevar tiempo, es una saga bastante extensa, así que pensé en efectivamente hacer una guía de lectura más que nada de cómo leer La Torre Oscura. Dejando de lado esa pequeña introducción, creo que podemos comenzar. Está lloviendo en esos momentos, así que quizás por eso se escuche un poquito de ruido, espero que no mucho. Pero también es por eso que el clima y el ambiente se ve un poquito opaco, disculpen por eso, pero así es del clima últimamente. Bien, volviendo al tema principal. La Torre Oscura está compuesta por 8 volúmenes esenciales, los cuales soy un humano, no tengo 8 brazos, no soy un ser Lovecraftiano ni kingniano, así que ténganme paciencia. Pero ¿por qué digo esto? Las 8 novelas son y pueden leerse de manera continua sin ningún problema. ¿Qué quiere decir? Que es una historia completamente comprensible. No necesita de ninguna otra historia para poder comprenderla, sino que uno puede empezar tranquilamente por El Pistolero y terminar por La Torre Oscura y comprenderla a la perfección. Dicho esto, la saga comienza en, evidentemente, El Pistolero. Continuamos con la llegada de los tres. Las tierras baldías, que no quiere salir el libro. Las tierras baldías, que son los 3 primeros tomos de La Torre Oscura. Continuamos con el primer volumen más amplio del autor, que es Mago y Cristal, como se ve, es bastante amplio. Y continuamos con lo que sería El viento por la cerradura, que tengo una aclaración que hacer al respecto, que lo haré en su debido momento. Seguimos con Lobos del Cala, que también tiene su volumen. Canción de Susana, el 6º libro, y propiamente La Torre Oscura. Estos 8 libros componen la saga íntegra y completa de La Torre Oscura. Además de esto, podríamos complementar con 2 libros más que de hecho estarían incompletos entre comillas. A esto sumamos los cómics de La Torre Oscura, que comenzarían en los integrales de la Canción de Roland, que contiene del volumen 1 al volumen 5, y El Pistolero del volumen 6 al volumen 11. Como dije, la historia puede entonces comprenderse sin dificultad y sin necesitar de ningún libro más de manera íntegra. Pero, ¿cuál es el detalle principal? Ya vieron todos los libros que componen la literatura de King en el especial que grabé, así que todos estos libros están conectados en mayor o menor grado con La Torre Oscura. Por ejemplo, tenemos el libro de La Larga Marcha, el cual tal vez sea el libro menos conectado o más alejado de La Torre, ya que en verdad no tiene muchas referencias de King. Y tenemos libros como por ejemplo Insomnia, en donde sí está muy relacionado con La Torre Oscura y que tiene demasiadas tanto referencias como cierta importancia para la misma. Pero repito, eso no implica que al leerla o no leerla va a afectar a la experiencia de leer La Torre Oscura, porque se puede entender sin ningún inconveniente. Dicho esto, ¿por qué hay tantas guías para leer La Torre Oscura? Porque vamos al nivel de detalle que ahora sí tiene La Torre. Si uno es muy fanático de Stephen King, o sea, es un lector constante absoluto, y quiere conocer todos los detalles, cada referencia, cada guiño que tiene La Torre y cada libro con La Torre Oscura, entonces obviamente sí hay bastantes libros que van a estar conectados. Desde ahorita lo aclaro, no voy a poner toda la literatura de King obviamente para ver cada referencia a La Torre Oscura, sino que voy a poner los libros que son más importantes. De hecho, este año comencé leyendo todo lo que es La Torre Oscura de manera, por así decirlo,
de una manera en general bastante completa. Así que es lo que yo recomiendo para poder leer La Torre. Veamos. En primer lugar, yo recomiendo leer toda la saga completa en el orden siguiente. Primero El Pistolero, luego La Llegada de los Tres, Las Tierras Baldías, Mago y Cristal, Lobos del Cala, Canción de Susana y La Torre Oscura. Una vez que leemos la saga completa de los 7 libros, recién leemos El Viento por la Cerradura. ¿Por qué? Porque esta historia, si bien se ubica cronológicamente, como mostré en un principio, entre Mago y Cristal y Lobos del Cala, es una historia que ya tiene elementos que uno no va a entender en una primera lectura, porque no conoce toda la mitología detrás de la torre, que se lee obviamente al completar toda la saga. Entonces, como primera vez que uno va a leer La Torre, sí le recomiendo leerla en ese orden de publicación. Ahora, yo recomiendo lo siguiente para cuando sea una relectura y al menos que ya se conozca La Torre Oscura en general y se quiera leer ahora sí con todas las referencias esenciales y obviamente sin perder ningún detalle. Recomiendo comenzar con Todo es Eventual, particularmente el relato de las hermanitas de Eluria, ya que allí tenemos una historia que es protagonizada por Roland en un mundo medio, en donde sucede antes del Pistolero, pero después de lo que sucede en Mago y Cristal. Ya haré el video de Mago y Cristal para que entiendan el por qué digo esto. Entonces, sí recomiendo primero empezar con Las Hermanitas de Eluria. Además de Las Hermanitas de Eluria, sí sería bueno que se lea El Resplandor, sobre todo por la habilidad, ya que en La Torre Oscura es llamado El Toque, pero se entiende que es El Resplandor y cobra gran relevancia a lo largo de toda la saga. Entonces, para comprender más sobre la habilidad más a fondo, sí sería bueno leer El Resplandor. Ahora tengo que explicar un punto que es un poco opcional para los lectores. Desde mi perspectiva, es mejor leerse toda La Torre Oscura desde ese punto ya de manera íntegra y completa, para no romper la hilación de los libros. Sin embargo, ya que este es un video de las conexiones y una guía de lectura en orden en cierto sentido, para entender mejor La Torre hay que tener en cuenta lo siguiente. Podemos continuar leyendo El Pistolero. Es una historia conclusiva que tiene un final en cierto sentido cerrado, que nos da pie obviamente para La Llegada de los Tres, pero en cierto sentido la historia cierra, sí termina bien. Y en este punto pueden leer Los Ojos del Dragón. Y no es una referencia fuerte, solo es un guiño. En esta historia van a aparecer dos personajes que son Dennis y Thomas, que son personajes en parte secundarios. Y Roland, cuando esté muy enfermo en el siguiente libro, va a tener una alucinación y recuerdo al mismo tiempo de un encuentro muy pequeño que se da justamente con Dennis y Thomas. Entonces es más que nada un guiño, una pequeñísima referencia nada más a Los Ojos del Dragón. Bien, leímos Los Ojos del Dragón, ahora sí, La Llegada de los Tres, y captamos ese pequeño guiño que ya les mencioné. Una vez que tenemos La Llegada de los Tres, viene el primero de los libros complejos de leer, por lo que es bastante extenso. Por supuesto que estoy hablando de It. ¿Por qué? Por la tortuga, principalmente por la tortuga. Para cuando lleguemos a las Tierras Baldías se nos va a explicar mucho más a fondo acerca de los guardianes de la torre, que son unos seres cósmicos muy gigantescos que protegen los haces de la Torre Oscura. Y en It vamos a conocer a uno de ellos, que es efectivamente Maturin o Maturín, y es bastante importante y esencial. Aquí viene el segundo inconveniente. Una vez que leemos It, que tiene 1503 páginas, recomiendo que lean de una vez Apocalipsis. Solo si quieren captar una pequeña referencia en el cuarto volumen. En Apocalipsis ustedes van a encontrarse a una enfermedad llamada el Capitán Trotamundos, que es algo así como el COVID, pero a nivel catastrófico. Entonces, tienen dos libros que son bastante voluminosos, 1585 páginas, 1503 páginas, así que son los dos volúmenes más grandes de King y que sí están conectados a la Torre Oscura. También pueden leer El retrato de Rose Mader, ya que aquí nos presentan un mundo paralelo, al menos un cuadro que sirve de portal a otro mundo, pero conforme avanzan las páginas vamos descubriendo que ese mundo es efectivamente Mundo Medio. Y aquí un personaje extraño, que es efectivamente Rose Mader, va a mencionar el K
Y también va a mencionar la ciudad de Lud, algo que es muy esencial para la siguiente obra. Llegamos pues al tercer volumen de La Torre Oscura, Las Tierras Baldías. Y aquí tengo que hacer un gran hincapié. Yo recomiendo, si es que se está leyendo la obra en físico, comprar de una vez Mago y Cristal. Ambos vienen de la mano, porque la historia está inconclusa. En Las Tierras Baldías ustedes les dejan con una gran desazón, si es que no la han leído completa, porque hay un enfrentamiento al final el cual se queda en un gran suspenso. No saben cómo termina. Y la terminación recién está en Mago y Cristal. Entonces sí recomiendo que tengan Las Tierras Baldías y Mago y Cristal. Por eso les hice leer eso antes. Entonces, una vez que tienen Las Tierras Baldías, proseguimos con Mago y Cristal, que es una historia muy genial, muy bonita, y también donde podrán entender al final del libro el por qué les dije que lean Las Hermanitas de Luria al principio y antes de La Torre Oscura. Bien, Mago y Cristal es una historia que puede considerarse como una novela cerrada, o sea, la historia termina y pueden hacer una pausa y se va a entender muy bien desde la siguiente novela. Pero ustedes tienen dos caminos. Si ya han leído La Torre Oscura por primera vez, podrían de una vez leer ya Viento por la Cerradura, porque esta novela se ubica cronológicamente entre Mago y Cristal y Lobos del Cala, y se puede entender perfectamente. No les voy a mentir que sí se presenta cierta inconsistencia porque no se menciona nada de lo dicho aquí en Los Lobos del Cala, pero se entiende porque es una obra que salió muchos años después de finalizada la saga, entonces no hay ningún problema. Pero si es que es su primera vez leyendo La Torre Oscura y quieren saber todas las referencias, entonces acá sí vienen varias novelas satélite, porque no quisiera que le den una pausa a la lectura en adelante. Novela esencial, El misterio de Salem Slot. Conocen toda la historia del pueblo que ya se las resumí en un video de hecho, y esta historia puede considerarse como una precuela para lo que viene en Lobos del Cala, porque Lobos del Cala es casi una secuela de Salem Slot en cierto sentido. Así que sí recomiendo que lean El misterio de Salem Slot antes de Lobos del Cala, si es que obviamente quieren seguir ese hilo, ¿no? A continuación pueden leer Insomnia, ya que tiene gran importancia para el sexto y séptimo volumen, sobre todo porque el libro en sí se menciona en el sexto volumen y también aparece un personaje que será esencial para el enfrentamiento final de Roland con su némesis. Entonces sí es importante que lean Insomnia. De hecho es considerado para muchos como La Torre Oscura 6.5, pero que ya veremos el por qué no. En un momento les explicaré por qué no puede ser el 6.5. Ahora, Corazones en la Atlántida. Podríamos decir que es una especie de novela corta, la primera historia es decir, y es esencial para el séptimo volumen de La Torre, ya que ahí conoceremos a Ted Brautigan. Sabemos quién es, qué actividad es la que él hizo o qué es lo que puede hacer en sí con su especie de resplandor que tiene. Entonces es importante y esencial y se puede leer, por supuesto, antes del séptimo volumen, que no lo recomiendo mucho, ya lo diré por qué un momento. Y también Todo es Eventual, el cuento Todo es Eventual, porque ahí vamos a ver la historia de Dinky Earnshaw, otro de los personajes que aparece en el séptimo volumen de La Torre y que también va a ser amigo de Ted Brautigan ya mencionado. Entonces, Todo es Eventual de Todo es Eventual. Una vez visto eso, podemos volver a La Torre Oscura y tenemos el quinto volumen, Lobos del Cala. Pero aquí sucede algo muy similar a lo que pasó con Las Tierras Baldías. La historia cierra bien, o sea, tiene un final cerrado. Pero es tanta la intriga que nos deja el libro que uno quiere leer Canción de Susana cuanto antes. Entonces, solamente por eso es que yo les puse las novelas satélite antes del quinto volumen, para que no rompan esa hilación. Una vez que leemos entonces Lobos del Cala, podemos continuar con Canción de Susana. Y en esta historia de verdad hay bastante intriga, porque todo lo que va a suceder está muy relacionado. Pero acá sí pasa lo que sucede en el tercer volumen de La Torre, ya que acá sí la historia otra vez se deja inconclusa y finaliza en el último volumen en La Torre Oscura 7. Es como si fuera un solo volumen estos dos en todo caso.
Entonces tenemos ese pequeño dilema, que la historia se deje inconclusa y que finalice en el número 7, y es por eso que les dejé las novelas satélite antes nada más de Los Lobos del Cala, y no es agradable que se pierda la hilación que se está llevando con la historia para después pues obviamente retomarla, sería demasiadas pausas. Entonces solamente por ese detalle, obviamente que sí, Canción de Susana y por último, La Torre Oscura están muy relacionadas y con esto por supuesto ya termina la historia y a ver qué les parece. Finalmente, ¿cómo funcionan los cómics de La Torre Oscura? Como dije, es importante que primero se lea la saga esencial para poder comprenderlos, porque de otra manera suceden dos cosas. Una, que nos llevaremos grandes spoilers de la saga, ya que acá está muy gráficamente y muy hermosamente relatada la historia. O sea, son geniales las ilustraciones y la historia en sí, pero también nos llevaremos, como dije, grandes spoilers de toda la historia. Y además de eso, hay que tener en cuenta algo. La Torre Oscura fue escrita por King. La saga de la Torre en cómic no solo fue hecha por el maestro, sino además por Robin Ford. Y si bien es cierto que King estuvo muy cerca de las adaptaciones a cómic de La Torre Oscura, también es verdad que no solo alteran por momentos la historia, sino que incluso la complementan. Si hay momentos en los que hay vacíos, en Mago y Cristal, por ejemplo, donde hay una parte en que no nos cuentan qué sucedió entre el camino de Mejis hasta llegar a Gilead, aquí en La Torre sí lo abarcan, y de manera muy profunda, añadiendo nuevos personajes, nuevas historias, más acerca del hombre bueno. Entonces sí alteran un poco la historia, y por eso es mejor primero comprender toda La Torre Oscura y entonces leer los cómics. El punto o datito extra que podría mencionar es que toda la saga de La Torre tiene ilustraciones. Toda la saga está ilustrada. O sea, siempre laminada y con unas ilustraciones magníficamente realizadas. Entonces, sí es bonito ver esas ediciones geniales de La Torre Oscura. Una vez dicho esto, pues esa es la guía de lectura esencial de La Torre, al menos teniendo en cuenta solamente los libros más conectados, como dije, a La Torre. Por eso es que es considerada la columna vertebral, porque todos están relacionados en sí con La Torre, pero algunos con mayor grado, otros en menor grado. Esa es la idea esencial. Cuéntenme, ¿les gustó el video? ¿Qué opinan? ¿Leerían la saga de La Torre Oscura? ¿Ya la leyeron tal vez? ¿Cómo inició su camino? ¿Harían lo mismo que hice yo, que fue leer toda la saga 2 veces y obviamente alterando un poquito el orden en ocasiones? ¿Qué opinan ustedes? Quisiera saber sus opiniones en los comentarios, pueden dejarlo. Compartan este video con sus amigos para que puedan pues conocer más de la literatura de Stephen King, quizás motivarlos a leer, por supuesto, y en general espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, un pulgar arriba, me ayudaría bastante. Y pues eso sería todo. Largos días y placenteras noches. Hasta luego.